Bienvenido sea. Bueno, hablando de suerte, un éxito el viernes pasado, tipo lo que estuvimos hablando, y la gente me comentaba como, está, qué loco eso que de repente a veces uno no lo piensa. Yo decía, es que siento que muchas veces nos censuramos de pensar, ¿no? De tipo, cuando la gente nos dice qué buena suerte, tipo, como de rechazarlo, pues tipo, ay, sí, la buena suerte que tuve, pero como que adentro sentían que de cierta forma no le terminaba de convencer que la gente le dijera que tenía buena suerte y que cuando nos escuchó el viernes pasado fue tipo, claro, o sea, me hace sentido, o sea, no es que no me gusta que me digan que tenga buena suerte, sino que no reconozcan el trabajo que hay por detrás. Entonces fue tipo, exitoso, Qué exitoso bueno, qué el bueno. viernes pasado. Qué alegría, qué alegría. Sí. Bueno, en relación a vivos anteriores, una cosa que esta semana estuve viendo fue, que vi un video en realidad y estuve viendo unas notas con relación a la escritura. Ajá. Y algunos estudios que han surgido de la neurociencia en relación a la escritura, que en realidad es algo que hablamos en otros vivos, ¿no? Por vos particularmente, que tendías a, como a llevar notas y a llevar registros de algunas cosas, y tu abuelo también, También. Bisabuelo. este, tus abuelos y ahora bisabuelo, y que ahora hay como muchos estudios que empiezan como a demostrar, entre comillas, los beneficios que tiene, por ejemplo, el hecho de escribir, ¿no? Entonces, de escribir a mano y de llevar como las notas de ciertas y el registro de ciertas cosas que nos van pasando en la vida. Entonces hay algunos que me parecieron como interesantes y que estaba bueno como traerlos como para seguir ampliando, ¿no? Este, entonces, uno era que cuando, o sea, y a mí me resonó particularmente porque generalmente gente como Tesla o Da Vinci o incluso Einstein se dice que llevaban diarios todo el tiempo. Y muchas veces se dice, eran personas genias o eran genios que llevaban diarios, y algunos se han preguntado si no fueron tan genios por el hecho de que Claro. llevaban diarios. Si esto no era, que era antes, ¿no? Que era antes el huevo la gallina, y si una cosa no desencadenaba la otra. Ujú. Y un poco lo que empieza a demostrar la neurociencia es que es un poco así. ¿Por qué es esto? Porque cuando escribimos a mano, sobre todo cuando lo hacemos, cuando nos ponemos con la atención correcta en esto, el cerebro entra en un estado, empieza a emitir ondas alfa y teta, que son similares a las cuando estamos en trance, hoy que Mm. estuvimos hablando un poco de hipnosis, similares a cuando estamos en trance y a cuando estamos durmiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con toda mi atención puesta ahí y presente, puedo acceder a mi inconsciente y puedo poner en palabras cosas que están por ahí dando vueltas. Por eso muchas veces grandes ideas, por ejemplo, surgen de estos momentos. Y me parecía como importante como recalcar porque claro, cuando empezás a entender cómo funciona el proceso, podés empezar a usarlo muchísimo más consciente esto. Es decir, perfecto, ya no solo estoy escribiendo y teniendo en cuenta con todos los beneficios que esto trae, sino que además sé que hay un montón de cosas pasando ahí de las que ni siquiera era consciente, ¿no? Entre comillas. Están dando vueltas. Yo un Sí. poco te comentaba, o sea, de las cosas que más me sorprende cuando, nada, o sea, escribo, es al otro día o al tiempito, o sea, muchas veces no es que escribo y lo leo y tipo, ok, escribí esto, sino que escribo y lo dejo ahí, o sea, no es algo que necesite volver a leer inmediatamente, pero al pasar un tiempo, cuando voy, lo leo, es como, ¿esto quién lo escribió? O sea, ok, Interesante. o sea, claramente fui yo porque esta Sí. letra es mía, pero es claro, en ese fluir de pensamiento, como decís vos, o sea, de cierta manera es como que se apagan ciertas cosas, se prenden otras y tal, o sea, surgen cosas que tenemos dentro que no somos de repente conscientes de eso, y es hermoso. Sí. Y el poder ir a ese lugar, ¿no? De, bueno, tomar esa distancia temporal de haber escrito y después volver a leer, el momento que volvés a leerlo, te encontrás con una persona que no conocías o que no estabas consciente de que era así.
Tipo, y toda la información y todo lo que pensás y cómo te sentís y cómo que en realidad está como en segundo plano siempre activo. Y nada, a mí eso me gusta mucho, me ayuda y me da cierta tranquilidad a veces cuando pienso, pa, estoy entreveradísima con tal cosa Ujú, o ya sea trabajo, personal, lo que sea, voy y escribo. Y ujú. cuando vuelvo a esa escritura es tipo, ah, pero no estaba tan entreverada. O ya tenía tipo más o menos qué iba a hacer o qué quería hacer. O cómo iba Bueno, a ver. eso me lleva Hay varios beneficios como que ahora empiezan a verificarse, pero que ya se sabían, ¿no? A nivel de, bueno, de memoria, a nivel de las personas que tienden a escribir, cómo tienden a tener cerebros más activos hasta una edad más tardía. Pero el otro gran beneficio es este que vos estás contando. Cuando hay un pensamiento cuando la persona está en loop con un pensamiento y le está dando vueltas y vueltas y vueltas y no logra como moverse, salir de ahí, de ese pensamiento, el hecho de escribirlo y plasmarlo ahí hace que se exprese, que salga de la cabeza y se ponga en el papel y se interrumpa. Entonces es tal cual eso que vos estás describiendo ahora. Sacás el palo de la rueda, como quien dice, ya está. Sí, sí, O sea, pensamiento y mente quedan por separado y se pueden trabajar independientemente uno del otro y no trancar ese flujo mental que uno necesita a veces que se dé. Pero, no, está bueno. O sea, yo súper recomiendo a todo el mundo. Yo como que, si tengo que regalar algo, tipo, ya los libros he dejado de regalar porque me han censurado muchísimo, pero libretitas y lapiceras es tipo como de mis regalos como más frecuentes. O sea, me parece que es algo que nunca va a estar de más y que tiene 2 millones de funcionalidades. Y la gente dice, sí, bueno, estás para escribir. Bueno, pero depende para qué utilices la escritura. O sea, ya sea para guardar un recuerdo, ya sea para ejercitar la mente, ya sea para hacer una lista de cosas que quieras conseguir en el año. Tiene un sinfín de posibilidades, sí, pero yo sí, soy muy de incentivar a, mirá qué lindo sí. esto para escribir. Incluso bueno, para esto, para reprogramar la mente y para reprogramar el cerebro, que hace unos días hablábamos de esto, ¿no? Como esta cosa de decir, bueno, si encaro de forma correcta un poco lo que quiero desactivar en mí y las cosas que me gustaría activar por otro lado, puedo a través de la escritura, obviamente va a requerir lo mismo que hablábamos también hace unos días, ¿no? Que seamos sistemáticos, que quizás al principio para muchos esto sea como ir al gimnasio, no sea una cosa que conseguimos en un día o 2 días, sea algo que requiere un cierto trabajo y una cierta disciplina. Pero ¿cuál es el punto? Si puedo como encararlo desde ese lugar como un proceso, es muy probable que al cabo de un X tiempo, que seguramente sea menor del que creo que va a ser, o del que sería si estuviera con las expectativas puestas en eso, seguramente mi mente se relaje y active lo que me gustaría activar. Pero necesito bueno, ser sistemático en esto, ¿no? Ser sistemático y lo otro es, perdón, ir reconociendo como las pequeñas señales que se van dando a partir de esto. Porque eso es lo otro. El otro día cuando pensaba como en cosas que podíamos llegar a hablar hoy, una de las cosas que se me vino a la cabeza es pequeñas señales de que las cosas están ocurriendo, aunque todavía no están ahí de manifiesto, ¿no? Pero como cuando las cosas están pasando o están a punto de pasar, empiezan a haber pequeñas señales que necesito poder ver y palpar y sentir y reconocer para poder mantenerme en ese lugar caminando en la dirección que voy. Bueno, acá a mí se me abren como dos puertas. Una, esto de, o sea, creo que es genial esto de poder ser sensible a lo que está pasando y que una de las cosas que me ayudó a activar de cierta forma esa sensibilidad fue ese, bueno, registro, ¿no? Ese journey de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, que hoy en día puedo ir a ese lugar, tipo ir a leer, que estaba, por ejemplo, sé que puedo abrir ahora y ver algo de febrero de los últimos 3, 4 años y ya sé
cómo se plantaba, tipo, por ejemplo, el año. Y ya, o sea, por ciertas cosas que reconozco en esos meses, o sea, en esas escrituras, puedo saber, bueno, qué es lo que está por activarse ahora, o sea, yo en lo personal, en lo laboral, en el año, pero porque se cumplen ciertos patrones. O sea, siempre Ujú. que de repente escribo sobre tal cosa, después, 2 días después estoy escribiendo sobre tal otra. Y tipo, y no es casualidad, sino que bueno, hay como una cadena que va conectando todo. Entonces creo que esa sensibilidad también se entrena descubriendo sus propios patrones, o sea, empezando a detectar tus propios patrones. Y por Sí. otro lado, esto bueno, pregunta que muchas veces me he hecho de, bueno, ¿cómo activo esa sensibilidad? O sea, ¿cómo hago para ser más sensible a estas cosas? Y recalco, o sea, no es un tema de ser sensible, me pongo a llorar, o sea, es un tema de ser sensible, de entender o de poder percibir qué es lo que pasa alrededor. Y con un poco de este, bueno, necesito volver a conectar, de este volver a estar más presente, más sensible a lo que está aconteciendo, empecé a mover cosas en casa, ¿no? Creo que había comentado, empecé a mover cosas, a sacar cosas, a vender cosas, regalar. Y tuve como dije, mirá, qué interesante este pensamiento. A ver. Con esto de que estamos metidos constantemente en lo digital, ¿no? Que estamos constantemente bombardeados, que no terminamos de prestarle atención a una cosa, que ya estamos prestando atención a otra. Yo pensaba, estamos saturados constantemente de información, o sea, de, bueno, mira, tenés que escuchar esto, tenés que ver esto, tendrías que hacer tal otra. Y estaba en casa y miraba, digo, wow, no puede ser que yo tenga, por ejemplo, tantos libros que en mi mente de cierta forma hay un montón de libros que tenés que están ahí para ser leídos, que no han sido leídos, y digo, ok, mi mundo digital se transformó en mi mundo físico, o sea, mi mundo físico ahora me está exigiendo una atención de tengo que leer esto, tengo que hacer aquello, que no la quiero. Entonces empecé de cierta forma a limpiar, ¿no? Pasar a este minimalismo que muchas veces se habla de, bueno, por qué es importante tener cierto orden, ¿no? Cierto cuidado. Y yo por lo menos lo atribuyo a, bueno, porque puedes estar mucho más presente, puedes estar mucho más enfocado. No necesitas tener 2 millones de cosas que están luchando por tu atención, sino que podés elegir vos. Entonces, bueno, en redes sociales de cierta forma podemos elegir, supongamos que desactivamos el filtro y no podemos elegir a lo que nos exponemos porque nos bombardean todo el tiempo, pero por lo menos en tu casa, hacerlo un lugar seguro, que no sea un estímulo constante de cosas que funcione igual que en el mundo digital. Entonces, bueno, un poco objetivo de este año 2026 es eso, o sea, volver a que mi casa esté en ese estado de yo elijo los estímulos que me está activando, donde estoy por lo menos a nivel físico. Y me Sí, encantó. que la casa se asemeje más como a un palacio, ¿no? Como un templo, ¿no? Como, bueno, que realmente haya espacio para lo significativo, lo que es importante, lo que es relevante, a todos niveles, ¿no? A veces porque esto que vos decís aplica desde desde el cuadro que tengo colocado hasta los muebles, ¿no? Todo. Tal cual que sí, sí, sí. No, y además también volver por lo menos a mí me pasa que cuando llego a casa me gusta estar tranquila, sentir ese momento de que uno como de que realmente puedes conectar con lo que queda afuera, ¿no? El puertas afuera, y que la casa de uno sea ese lugar de tranquilidad, de acogida, de volver a uno también. Y los otros días escuchaba a alguien que hablaba, ¿no? De bueno, qué loco esto cuando uno de repente conoce a alguien y va a la casa, y esa casa es como decís, ok, ¿qué información me está dando esta persona? Y me acuerdo que hace muchos años nosotros hablábamos, yo te decía, para mí hay 3 cosas fundamentales que tiene que tener una casa y que, o sea, me chocaba mucho además cuando no encontraba, que era que haya luz natural, por algún lado, que entre luz natural, plantas y libros, ¿no? Y bueno, después todos los extras de orden, limpieza, que yo lo adjudico a o sea, ser humano funcional, o sea, no es necesario aclararlo, pero que bueno, muchas veces pasa que falta. Pero como esa casa, ese entorno, por lo menos a mí me da un montón de información sobre la persona, de cómo se relaciona la persona con el entorno que le es hogar, le es lugar de calma. Y Sí. ahí te dejo abierto a vos. Tal cual. Y de libros creo que hay categorías también, ¿no? Creo que hay libros, bueno, que son más de transición,
lo que vos decís, o lo que muchas veces la gente tiende a hacer, ¿no? Como comprar libros de verano, que bueno, que piensa leer en el verano mientras está de vacaciones y que a veces no son libros tan importantes y después tenés como libros de cabecera que son esos libros que vas a leer y releer 20 años, 30 años y que siempre vas a sacar algo nuevo, ¿no? A mí hay un libro que es como, yo siempre digo que es como la Biblia para mí de las constelaciones, ¿no? Que es un libro de Hellinger que fue como de los primeros que leí, que sin importar cuándo lo agarro, en qué momento, pero cuando eso se da, que lo he leído muchas veces a lo largo de estos años, a veces en las primeras frases del libro digo, ¿cómo puede ser? Wow, esto no lo leí tantas veces y no lo había visto, ¿no? Claro, y obviamente eso tiene que ver conmigo, con que yo voy pasando por distintos lugares y bueno, y voy llegando a comprensiones que en ese momento, por el motivo que fuera, no podía tener o que no tenía. Entonces es interesante como eso también, como hay libros que perduran el tiempo. A mí, y creo que muchas veces es lo que a mí me ha impedido escribir un libro, eso. Que tengo esos libros como referencia que digo, wow. ¿Cómo digo, claro, ¿cómo haces para escribir un libro que perdure en el tiempo? Y que al final no sea un libro que esté ahí llenando una estantería o un espacio en una librería que va a ser irrelevante después, ¿no? Entonces es como decir, wow, ¿cómo crear un libro con peso? Que trascienda. Que trascienda. Claro. Trascendentalidad. O sea, es que en esto de sacar libros de casa, lo primero que me pasó fue eso, bueno, lectura de verano se va, ¿no? Y que mucho, o sea, a ver, yo siento que mi criterio no es como muy el mejor, capaz, pero claro, de repente tengo muchos libros que yo categoricé como lecturas de verano, que son libros que, o sea, son importantes en la literatura universal, que uno de repente dice, che, este libro lo tenés que leer en la vida. Pero que realmente, o sea, ya lo leí, ya está, no voy a volver a ese libro. Claro. Y entonces, tipo, realmente fueron los primeros que se fueron. Después entraron otros que fueron libros que compré con una intención muy, muy, muy enorme de leer y que a las primeras 200 páginas me aburrí y fue tipo, ya está, gracias por todo, no voy a seguir. Igual avanzaste mucho. 200 páginas es un montón. Yo doy oportunidades. O sea, hay gente que no lee 200 páginas en el año, ¿entendés? ¿En el año? Claro, o sea. Bueno, capaz que eran un poco menos, pero no, o sea, un primer episodio, mirá. Es un montón, 200 páginas. Bueno, así que tendría que haber parado antes. Pero que claro, o sea, es más, acá mismo tengo un par que me pasó eso, o sea, empecé a leerlos con toda la intención y era como, che, no, siento que no estoy yendo a ningún lado, siento que no me estás diciendo nada, siento que estoy perdiendo el tiempo. Y me costó muchísimo, porque antes no lo hacía, era si se empezaba un libro se termina, el hecho de decir, bueno, no voy a seguir con este libro, y listo. Y bueno, esos fueron los que se fueron después. Y después llegué a esa parte de la biblioteca, de tipo esos libros que decís vos, ¿no? Que uno vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y siguen dándote información constantemente. Y tengo uno pobre que no sabes lo que es, o sea, lo agarras y se le salen todas las hojas. Estoy a punto de comprarme otro más porque necesito otra edición, sí. Pero no lo he visto, no lo he vuelto a ver, que es de un tecnoanarquista que yo amo. Me parece que está muy buena el enfoque que hace él sobre todo este mundo en el que estamos viviendo. Es el padre de la realidad virtual, Lanier. Que, claro, es un libro que yo me compré por allá por el 2016, si no me equivoco, hace 10 años, que se editó en el 2013. Claro, él está hablando de cosas que aún hoy no nos estamos cuestionando, no nos estamos preguntando, no nos estamos poniendo sobre la mesa lo que está pasando. Y, claro, es importante volver a ese libro y que siga dándome información de cosas que aún no se están hablando, que aún no están sobre la mesa. O que todavía no pasaron muchas veces, ¿no? Es como que hay libros que también que están tan adelantados, libros o personas, que muchas veces uno las escucha hablar
y están, claro, 20 años adelantados, 25 años adelantados. Es como, claro, cuando hacen ciertos comentarios o hablan sobre ciertas cosas, la gente tiende a tratarlos de chiflados y Claro, después, 5 o 10 años después, empieza a pasar esto que está pasando ahora, ¿no? La neurociencia dice que tal cosa, tal otra y tal otra. Y vos decís, claro, pero esto hace 20 años que hay gente que lo viene diciendo, pero ahora la neurociencia lo está demostrando. me está demostrando. Vos sabés que yo tengo una anécdota, o sea, para mí es muy graciosa, pero está. Eh, yo tenía, no sé, tendría 16, 17 años, liceo, nada, escritos, exámenes y que todo. Yo estaba con una ansiedad y un estrés encima que no podía más. Ujú. Nada, eh, voy a ir a hacer un poquito de terapia porque necesito acomodar toda esta ansiedad en algún lado. Y nada, yo me acuerdo que en aquella época mi terapeuta era muy genio, o sea, nos cagamos de la risa, un divino. Y un día me preguntó, bueno, pero Cami, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupada? O sea, contame. Y le digo, mira, a mí lo que me preocupa es que el día de mañana las máquinas, las computadoras, se van a poder arreglar solas y no nos van a necesitar. Y claro, o sea, vos lo tenías que ver, ¿no? Te estoy hablando de esto 22 años atrás, más o menos. Agarró, me miró, respiró hondo, me dijo, Cami, tranquila, eso no va a pasar. Pasó mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, y un buen día estaba en redes sociales, apareció una noticia, como tipo la gran noticia, primer computadora que se arregla sola, fue tipo, sí, o sea, lo tiene que haber leído, digo, lo tiene que haber leído. Yo perdí contacto con él durante muchísimo tiempo. No te miento, pasaron 2 semanas, estábamos almorzando con mamá y a 2 mesas estaba él. Se levantó, se acercó, me vino a saludar y me dice, Camila, yo solamente quiero decirte que yo siempre, siempre, siempre me acuerdo de vos. Y yo digo, tipo, claro, estaba tipo, no sabía qué hacer. Las computadoras se arreglaban solas. Pero nada, esas cosas que uno, tipo, capaz que también no tiene sentido en el momento de que a uno no sé, se le ocurre, ¿eh? Ujú. Porque en realidad, o sea, no están dadas las condiciones, no hay forma de que eso pase, o sea, está. Pero es Bueno, cuestión también de sí. ir conectando eso que vos decías, ¿no? La información que está disponible, de ver cómo conectarla de una forma distinta. Y lo que hablábamos hace unos días al final bueno, de los saltos que da la mente y de la información que es capaz de ¿A dónde va? recibir. Sí, sí. ¿Qué está haciendo? Viste que hay una historia que siempre se cuenta de Piria, que es como Ujú. una historia, ¿no? Que como que se metió en una especie de cápsula donde se aisló, se metió ahí, y cuando se despertó estaba, ponele, no me acuerdo el año exacto, voy a decir cualquier año, digo, por las dudas, estaba, ponele, en el año 2000 y eso, y andaba caminando por la ciudad de Montevideo y veía los edificios, veía los carteles de Coca-Cola, con luces, y hablaba, claro, y describía cosas que todavía ni siquiera existían. Era como una realidad que estaba muy lejos todavía bueno, de, de que fuera posible. Entonces, y esa fue entre las muchas, una de las especulaciones por las que decía, bueno, que era un alquimista, que era un alquimista sabía, pero que además era una persona que había logrado viajar en el tiempo, porque Claro, por lo que había escrito en ese libro, es una novela que él mismo escribió, está que después ocupado. voy a buscar el nombre y te lo voy a pasar porque Sí, como vos sos una persona curiosa, recontra. Me sé que, encanta todo eso. sé que la vas a leer. El año pasado ya empezado un curso de alquimia. Ujú, Contame si me quedé. Me aburrí ujú, muchísimo, ujú, muchísimo. Pero bueno, no cumplió con mis expectativas. ujú. Tengo que Sí, viajar en tiempo con Pilia y que sea mi profe. Ahí sí. sí, sí, es un tema. No se puede viajar en tiempo todavía. Bueno, no lo legalizaron para todos. Bueno, se puede, no sé si de la forma que pensamos que se puede viajar en el tiempo, ¿no? Mm, Creo que se puede. comparto. No puedo creer que vos tengas café y yo me esté por quedar sin agua. Te voy a hacer un parate. Yo te escucho, vos hablás y voy a buscarme agua. Ujú. Dale, obvio. Bueno, así que bueno, veo ahí a varios. ¿Vos me escuchás? Sí.
Yo te escucho, pero había puesto en silencio el Ah, ¿vos me escuchás? micrófono. Perfecto. Sí, sí, sí. Te escucho, pero me había puesto el micrófono en silencio. Bueno, hace unos días tuve un caso bastante interesante porque es una persona que yo en realidad conozco hace mucho tiempo y con la que ya hemos como trabajado distintas cosas. Este, y es hablando bueno, en definitiva, de un poco de viajes en el tiempo, ¿no? Ok. Y sí, y es interesante porque ella, hay un recuerdo que siempre, ella tenía un recuerdo muy claro que fue el último momento en el que vio a su padre. Entonces ella era bastante, era una niña cuando perdió a su padre y era un recuerdo muy claro y muy marcado. Decía, después de esto nunca más vi a mi padre. Entonces, bueno, me empezó a contar un poco del recuerdo, entonces digo, bueno, cerrá los ojos y contame cómo es el lugar que ves, bueno, veo tal cosa. Y es interesante porque seguramente para vos tenga sentido y para mucha gente de la que esté del otro lado también. Porque era una imagen estática. Muchas veces cuando se produce esto es como una foto. La persona ve ahí, pero es una imagen estática, ¿sí? Entonces le digo, bueno, fíjate una cosa. Fíjate si podés, si hay posibilidad de que te muevas dentro de ese lugar donde estás. Y ella logra moverse, no siendo la niña obviamente, sino su yo actual logra como moverse dentro de ese espacio y automáticamente se le disparan un montón de otros recuerdos que tenía con su padre, que obviamente eran el opuesto al recuerdo que ella tenía. Esa no era una experiencia muy agradable para ella, no era una experiencia positiva, era todo lo contrario, ¿no? Era como un recuerdo que le generaba mucha culpa. Y al moverse ahí, es como empiezan a aparecer como imágenes de momentos, incluso que después pudo cotejar con una amiga de su padre. Y quiero decirme nada. Entonces, esta cosa que hemos hablado muchas veces, bueno, la mente tiene esta capacidad al final. Y es como, si logro como entrar en la frecuencia correcta, puedo moverme hacia ciertos lugares. Porque al final todo lo que he vivido está almacenado acá. Pero lo que tiende a pasar es que siempre en mi realidad actual tiende a haber una selección de datos con la que yo me describo y me muevo. Ahora, en cambio, si buscamos dentro del cofre, dentro del baúl de los recuerdos, dentro de las experiencias, otras cosas, y bueno, y empezaron a pasar otras cosas a partir de esto, de las que no voy a hablar porque no tengo autorización. Parece muy bien. Pero bueno, Eh, esta cosa interesante que muchas veces pensamos en, claro, en viajar en el tiempo y pensamos en una cosa física, ¿no? Cuando en realidad, bueno, podemos movernos dentro de ciertos parámetros y podemos entrenarnos para esto. mm. Bueno, incluso lo hemos hablado también otras veces, ¿no? Esa posibilidad de poder vernos a nosotros mismos en un momento más adelantado, ¿no? De muchas veces que se asocia, bueno, imagínate sí, ¿no? Y ese imagínate sí, o sea, dependiendo de cómo hagas ese imagínate, después a futuro terminas, o sea, terminas viviéndolo muy similar a eso que imaginaste, o sea, y de cierta manera es también como bueno, voy a ir a habitar algún otro espacio que ande por ahí. Bueno, hay un caso de un reconocido hipnotista, Ujú. que él puso una persona en trance por un tema X cualquiera. ¿Sí? Entonces, esto fue el año, ponele, 2018. Lo pone en trance y la persona venía con esta idea de poder también explorar qué pasaría, qué iba a pasar en su futuro. Él quería ver como ciertas cosas. Esto que vos estás diciendo tal cual. Entonces, y lo que empieza a describir es después todo lo que pasó con la pandemia. Empieza a contar, mira, va a venir una pandemia, nos van a confinar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuenta todo, empieza a describir la pandemia y bueno, y un año después, ahí tenés lo que pasó. Entonces es interesante y cuántas veces somos como tan contundentes
en lo que creemos posible o no creemos posible, ¿no? En lo que consideramos que es verdad o es mentira cuando alguien cuenta una historia de este tipo, y en realidad sabemos muy poco acerca de esto, ¿no? Y hemos explorado muy poco. Quizás en 20 años la neurociencia empiece No puedo a dar hablar. respuestas. No puedo dar respuestas. Claro. Pero bueno, esta idea, ¿no? De tanto si crees que lo vas a lograr como que no, o sea, en los dos casos estás en lo cierto. A mí me gusta mucho hacer referencia, yo, o sea, eso de que uno de repente dice no, porque fíjate que tipo si pasa tal cosa, entonces seguramente vaya a pasar esto, y tipo, como tendemos al catastrofismo de cierta Ujú. manera, y esa confirmación que muchas veces se da, ¿no? Que dice, no, pero viste que yo te dije que iba a pasar esto, y, tipo, y pasó. Y a mí me costó mucho, pero cuando empecé a ver que, che, pero si estás diciendo que te va a pasar esto, esto y esto en una forma negativa, y lo empezás a confirmar, y decís, sí, yo había dicho, yo lo había visto, yo sabía que iba a pasar esto. ¿Qué pasa si haces eso mismo, pero en vez de con escenarios catastróficos, con escenarios de éxito? O sea, nada dice que no suceda igual. O sea, porque en Sí, definitiva funciona de la misma manera. sí, Lo tendemos, o sea, tenemos esa tendencia de, bueno, o sea, confirmo sobre mis pensamientos catastróficos. sí. Pero no tiendo a hacerlo, tipo, bueno, voy a confirmar sobre las posibilidades de éxito, las posibilidades de cosas que me gustarían que sí sucedan. Eh, Sí, y cuando la persona intenta hacer ese ejercicio, lo que ocurre en el 95% de los casos es que la persona no se lo cree esto. Y no se lo cree porque cuando ve todos los escenarios catastróficos, por diseño hay una carga y una emoción negativa que no termina volcando a los escenarios positivos. Cuando dice, bueno, voy a ser el mejor escritor del mundo o voy a escribir un bestseller. Es como que la persona, por más de que lo dice, no logra, creerse a sí misma esto. ¿Pero por qué no logra creerse? Primero porque le falta práctica en esto. Y segundo, porque no hay una carga emotiva ahí. Entonces, a veces, bueno, a todos los que estén intentando cambiar esto, si se sienten identificados con esto, esta es una manera. Como decir, bueno, ¿cómo podría cargar esto de una cierta emoción, ¿no? Esto es un trabajo que hacen muchos los actores. Quizás también lo hemos dicho alguna vez, pero los actores trabajan mucho en esto. Realmente cuando los buenos actores, cuando empiezan a preparar un papel, no solo estudian el papel que van a tener que representar, sino que realmente se ponen en la piel de esa persona. ¿Y eso qué implica? Poder reconocer las emociones, poder reconocer las sensaciones. Es una persona que actúa desde dónde? Actúa desde la mente, actúa desde las vísceras, actúa desde lo emocional. Y todo eso es información. Pero lo interesante es que, claro, el actor ha logrado sintetizar y sistematizar esta información y decir, claro, mira, es como ha logrado un proceso y un protocolo en esto. Dice, bueno, puede ver ciertas cosas y ciertos elementos y entrar en esos estados. Eso es lo que yo muchas veces invito a que las personas hagan, sobre todo las personas que quieren realmente un cambio significativo. Bueno, vos querés un cambio significativo en un área. Perfecto, tenés que empezar a moverte distinto desde lo interno, desde lo emocional, desde las sensaciones, porque hay muchos factores ahí que están contribuyendo a que lo que sea que esté pasando hoy en tu vida esté pasando. un poco ese ejercicio de, imagínate como si fueses un personaje, ¿no? En el plano no actual, ¿no? Pero bueno, ¿cómo sería la persona o cómo se comportaría la persona que quisieras ser? O sea, bueno, vos querés ir hasta cierto lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo sería esa persona? ¿Qué diría? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo Sí, caminaría? ¿Con quiénes hablaría? O sea, es la creación de un personaje basado en, bueno, lo que vos querés ser. Entonces, siento que es como mucho más, no sé si fácil, pero no fácil para ejecutarlo, sino fácil de adquirir ese, bueno, yo tengo que representar este personaje.
O sea, si yo quiero ser esta persona, bueno, voy a representar este personaje. Y nada, o sea, creo que es mucho más sencillo cuando podés hacerlo cuerpo, hacerlo sentir. Pues Sí, bueno, cómo me siento, cómo me despierto, cómo me emociona de repente, no sé, desayunar, cómo sí, me emociona caminar por la calle. Que claro, es una emoción que seguramente no es la misma que tengas ahora, porque si no estarías buscando ser la misma persona. Pero creo que eso, cuando podés identificar cómo te sentirías en determinado momento, o sea, es mucho más fácil que tu cuerpo vaya hacia ese momento. Sea hacia atrás o sea hacia adelante también. Sobre todo hacia sea adelante. hacia atrás o sea hacia adelante, claro, sí, 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 Y así hacia es como se atrás. viaja en el tiempo, gente. Y así es como se viaja en el tiempo. Sí, Ya está, sí, rompimos la Matrix. sí, sí. Pero está bueno, yo de mi parte, vos sabés que a mí me gusta experimentar con todas estas cosas. Y que hubo un año que fue como tipo, este año le voy a meter a todo esto porque quiero ver si realmente funciona, cómo funciona. Y me generó una adrenalina muy linda porque, o sea, no dejaba de funcionar. Era Ujú. como, empezó el engranaje y no dejaba de funcionar, no dejaba de suceder. Y sucedía muy fácil, además. Sucedía muchísimo más fácil que cuando uno, tipo, eh, se enfoca en lo catastrófico que puede acontecer. O sea, todo lo bueno que uno se va imaginando sucede muchísimo más rápido. No sé si es porque la emoción está tan linda de que necesitas volver a sentirla, que bueno, muchas veces lamentablemente asociamos emociones negativas también a ciertas cosas que nos impulsan, pero fue un engranaje perfecto que hasta el día de hoy tipo sigue sucediendo, pero obviamente ahora lo tengo como mucho más en automático, pero cuando estaba tipo activamente haciendo que sucediera era una locura. Sí, sí, y tomarlo como realmente como decir, bueno, ¿qué puedo descubrir en todo esto? Porque al final es esto, bueno, si pienso en un recuerdo y veo cómo es mi relación con este recuerdo, veo cómo es la imagen y veo qué pasa y qué cambios produce en mí cuando me muevo dentro de ese lugar. Esto, qué escucho, qué siento, qué olores hay y sobre todo cómo cambia al moverme mi percepción en el ahora. Porque ahí está lo loco. O es como que siempre hubiera sido de esa manera después. Esto es lo interesante. Por eso, aunque no es un viaje en el tiempo literalmente, pero es como decir, bueno, nunca te gustó el rojo, pero de repente puedo volver hacia atrás y llega un punto donde mi yo de 3 años está todo vestido de rojo y descubre que le encanta el rojo y tu relación con el rojo en la actualidad cambiará por completo. Entonces, ¿y esto qué es? Esto es la mente. Vos decís, bueno, ¿viajaste hasta ahí? ¿No viajaste? Es un misterio, en parte, pero lo interesante es que esto tiene un efecto en la experiencia hoy. Y ahí está lo relevante de esto. Como con todo esto voy a hacer dos cosas: una, apagar el aire acondicionado porque me estoy muriendo de frío, y otra, me estoy por quedar sin batería y no tengo ganas de que se interrumpa de la nada el vivo. Pero hablando un poco de estas cosas, ¿no? De, bueno, de repente tenemos asociados ciertos sentimientos o ideas respecto a, que lo hablamos la vez pasada también, si yo soy de tal forma o si yo pertenezco a determinado grupo, o que lo tenemos asociado como algo negativo. Y no tiene sentido. O sea, si uno realmente se lo pone a pensar, no tiene sentido ninguno, pero es así. Y ahí te dejo una puertita abierta para que después, el 4 de marzo, cuando estés por Montevideo, hagas de Uh-huh. las tuyas. Que es un tema de ese, bueno, yo tengo asociada una idea a que si yo hago determinadas cosas a nivel de profesional, a nivel de empresa, voy a hacer de una manera que Uh-huh. no me gustaría. Pero no tiene ningún sentido, o sea, ningún sentido lógico. Y lo he pensado y lo he repensado y lo he tratado de desactivar y no he podido. Y o sea, creo que es eso. O sea, tengo asociada una idea. Amiga, me distraes. Tengo asociada una idea a eso que en realidad no es real. Entonces Uh-huh. también necesito hacerle como un switch, Bueno, un ya, reseteo. ya veremos.
Bueno, nada, yo hoy me encantaría quedarme más, pero mi celular está con menos batería que yo hoy. Eh, eh, amiga, nada, sumate a las 7 o corremos todo para las 20 horas. Estamos evaluando. O sea, los viernes a las 20 nos Eh, queda largo. Está difícil. Hasta las, sí, hasta las 9 de la noche. Bueno, Pero, igual cuando lleguemos a 1500 suscriptores en YouTube, nos vamos a YouTube a hacerlo. listo. A la hora que quieran. 3 A de la la hora que mañana. quieran. Ahí sí, empezamos a abrir vivos a la hora que quieran. A la hora que quieran. 3 de la mañana no me puedo dormir, le llamamos para atender vivo. Me encanta. Bueno, nada, gracias. Bueno, Y gracias y gracias a todos también los que están ahí, los que bueno, estuvieron. nada, vamos pensando ideas, bueno, temas, si quieren cosas que quieran Obvio. preguntar, hablar, decir, investigar, Sí, curiosear. sí. O eh, si quieren que profundicemos en alguna cosa, en algún tema también, ¿no? Esas personas que se fueron acercando acá a mí haciéndoles comentarios, bueno, también lo que quieran profundizar, está más que abierta la puerta para esto. bueno, la vez pasada me tiraron ya más de una vez el tema relaciones. O Ujú, sea, vínculos y relaciones. Obviamente siempre, o sea, yo por lo menos cuando hablo de vínculos en todo sentido, pero estaba viendo como un peso grande de vínculo de cómo se está relacionando hoy la gente afectivamente. ujú. Y nada. Perfecto, sí, bueno, Ese, podemos encarar sin ningún tipo de problemas. muy bien, me encanta. Para viernes que viene entonces, vínculos, relaciones y vínculo emocional, Ujú. sentimental. Bueno, ahora sí, nos vemos viernes que viene. Gracias a todos, gracias.